a exponer sobre el apoyo metabólico en cirugía y la nutrición. Nosotros somos mi compañera Adri, Braulio, su servidora, Ana Sofía, Vero y Fer. ¿Le puedes dar, por favor, amiga? Ok, entonces vamos a empezar primero con el metabolismo quirúrgico. Para empezar, es muy importante que sepamos que las horas iniciales después de las lesiones quirúrgicas o traumáticas van a tener una asociación metabólica con la reducción en el consumo total de la energía corporal y en la eliminación del nitrógeno urinario. Entonces, cuando al paciente se le da reanimación y una estabilización, vamos a priorizar el consumo de sustratos para conservar la función de los órganos vitales y así apoyar la reparación de los tejidos lesionados. En esta etapa de recuperación vamos a tener funciones del mismo organismo que van a participar en el restablecimiento de la homeostasis. Estos van a ser el aumento de las tasas metabólicas y del consumo de oxígeno. También va a haber preferencia enzimática por sustratos fácilmente oxidantes como es la glucosa y la estimulación del sistema inmune. Esto lo vamos a ir platicando poco a poco mientras avanzamos en la presentación. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es el metabolismo durante el ayuno. Vamos a tener que una persona normal de 70 kilogramos, para cubrir sus necesidades metabólicas basales, tanto en reposo como en ayuno, van a requerir de 22 a 25 kilocalorías por kilogramo por día. Pero en situaciones de tensión fisiológica, por ejemplo, en pacientes quemados, en pacientes con sepsis, estos requerimientos suben hasta 40 kilocalorías por kilogramo por día. Y pues esta parte es importante que la recordemos. Vamos a tener que en adultos la principal fuente de energía en ayuno va a ser la proteína muscular y la grasa corporal. La que es más abundante es la grasa corporal. Entonces vamos a tener que en un adulto de 70 kilos vamos a tener carbohidratos, van a ser de 300 a 400 gramos. Estos van a estar almacenados en forma de glucógeno. De 70 a 100 van a estar en el hígado y de 200 a 250 van a estar almacenados en músculo, ya sea músculo estriado, miocardio y músculo liso. Y vamos a tener que la gran mayoría va a estar disponible para las necesidades energéticas de las células musculares, pero no para su uso sistémico. Esto va a ser por la falta de la glucosa 6-fosfatasa, que es lo que nos va a ayudar a usar este glucógeno que está almacenado en el músculo. Entonces, cuando entramos en un periodo de ayuno, el glucógeno que nos vamos a acabar primero y que se acaba rápidamente, más o menos en un periodo de 16 horas, va a ser el que está en el hígado. Entonces, al usar este glucógeno hepático, vamos a causar la disminución de la glucosa. Como les decía, esto es en un periodo más o menos de 16 horas. Y una persona en ayuno va a ocupar 180 gramos de glucosa por día para mantener el metabolismo obligado de las células glucolíticas. Estas células, ¿cuáles son? Van a ser las neuronas, los leucocitos, los eritrocitos y otros tejidos también como el músculo estriado, la mucosa intestinal, etcétera. Entonces, en este caso, para favorecer la utilización de las reservas de glucógeno, vamos a optar por la glucogenólisis, que como ya sabemos, es cuando se rompe el glucógeno. Y esta va a estar estimulada por el glucagón, la noradrenalina, la vasopresina y la angiotensina 2. Por otra parte, también vamos a utilizar la gluconeogénesis. Esta va a ser estimulada por el glucagón, adrenalina y cortisol. Los precursores de esta van a ser el lactato, glicerol, alanina y la glutamina. Por su parte, también vamos a tener un ciclo muy importante que es el ciclo de Cori. En este caso, lo que vamos a utilizar para este ciclo va a ser un reciclado de lactato y piruvato. Y en fases de inanición que sean prolongadas, el 40% de la glucosa va a venir de aquí, de la glucosa, del ciclo de Cori. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ok. Entonces, también en la inanición vamos a tener que va a llegar cierto punto en el que el organismo no se va a poder mantener nada más con estos procesos que ya platicamos. Entonces va a requerir el apoyo de la proteólisis. En este caso, lo que va a ocurrir aquí para que podamos sostener las necesidades de glucosa
se van a tener que degradar hasta 75 gramos de proteína para poder dar el sustrato a la gluconeogénesis. Esta proteólisis va a estar estimulada por la baja de insulina y por el aumento en la liberación de cortisol. Y esto a su vez nos va a causar un aumento en la excreción de nitrógeno por la orina, que normalmente es de 7 a 10 gramos por día. En estos casos, la inanición va a aumentar hasta 30 gramos. Cuando ya es una inanición prolongada, como sabemos, el cuerpo tiene sistemas para adaptarse. Entonces, cuando ya se está adaptando, la proteólisis va a bajar hasta 20 gramos por día y el nitrógeno se va a estabilizar de 2 a 5 gramos por día. Esto es porque los órganos vitales ya se están adaptando para usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Más o menos el tiempo de adaptación del encéfalo es de 2 días. Y después de estos 2 días, los cuerpos cetónicos ya van a ser vitales, una fuente vital de energía para el cuerpo. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con el metabolismo después de las lesiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a tener que la magnitud del consumo metabólico va de la mano completamente con la gravedad de la lesión. ¿Esto a qué se refiere? No es la misma energía que va a necesitar un paciente, por ejemplo, que tiene quemaduras en 90% del cuerpo, a un paciente que nada más se cayó en el baño y se fracturó la cadera. A pesar de que son cosas, pues que sí tienen su grado de gravedad, son diferentes metabólicamente, porque el cuerpo está expuesto a una mayor tensión fisiológica. Y este incremento del consumo de energía va a estar mediado básicamente por dos mecanismos, por la activación simpática y por la liberación de las catecolaminas. ¿Le cambias, porfis? Ok. Y ahora vamos a platicar, como les comentaba, de que los lípidos van a ser muy importantes en esta parte. Vamos a tener que aquí las necesidades energéticas para las funciones musculares y enzimáticas van a estar, bueno, se van a satisfacer por la fuente de los lípidos. ¿Esto cómo funciona? En el cuerpo, como sabemos, tenemos tejido adiposo. Aquí es donde se van a almacenar los triglicéridos. Estos triglicéridos, la manera en la que nos van a ayudar a obtener la energía es a través de ácidos grasos y glicerol. Entonces, es importante que recordemos que esta va a ser nuestra fuente principal de energía, ¿ok? Lo que va a pasar aquí es que estos van a ser el 50 al 80% y en los periodos de demanda energética vamos a requerir que estos triglicéridos se muevan. Esto va a ser a través de la lipólisis. Y la fuente principal de los triglicéridos, como sabemos, es la dieta y las fuentes exógenas. Pero en estos pacientes a veces pues es complicado. Entonces lo que se va a empezar a hacer aquí, espérenme un minuto porque estoy teniendo problemas con mi internet. Perdón, denme un segundo. Aquí para que tengamos esta lipólisis va a ser que va a responder al estímulo. Nuestros estímulos van a ser las catecolaminas, la hormona tiroidea, el cortisol, el glucagón y la baja concentración de insulina. Entonces, lo que van a hacer este grupo de estímulos es que van a estimular a la lipasa de triglicéridos. Esto es por la vía del CAMP. Y al hacer esto, vamos a tener que en el borde en cepillo, en el duodeno, esta lipasa pancreática lo que va a hacer es que va a tomar a los triglicéridos y los va a romper para que puedan entrar al enterocito. Estos van a entrar al enterocito como ácidos grasos libres y como monoglicéridos. Ya de esta forma se van a poder absorber en el enterocito y dentro del enterocito se van a volver a sintetizar triglicéridos. Esto va a ser gracias a la esterificación con la enzima acilcoenzima A o acil-CoA. Esto ocurre en el citoplasma. Entonces, a partir de aquí, vamos a tener que hay ácidos grasos de cadena corta y también vamos a tener ácidos grasos de cadena larga y de cadena mediana. Los de cadena larga y mediana lo que van a hacer es que se van a esterificar y van a entrar a la circulación por el sistema linfático. Esto lo hacen como kilomicrones.
Lo que hacen es que van a viajar a los tejidos donde se necesitan, como es el músculo y el corazón, y aquí el músculo y el corazón tienen una lipoproteína lipasa en la superficie luminal. Esto lo que hace es que va a romper estos kilomicrones y va a tomar la energía. Pero en pacientes con quemaduras o en septicemia se inhibe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo obtienen estos pacientes su energía? Lo que va a pasar es que como ellos no pueden utilizar estos kilomicrones, como les comentaba, cuando aparte de sacar estos kilomicrones, sacamos ácidos grasos cortos, estos ácidos grasos cortos van a ser nuestra salvación en estos pacientes. Lo que hacen es que se van a pegar a la albúmina y estos van directo a la circulación. Llegan al hígado y a partir del hígado, los hepatocitos los van a tomar como su fuente de energía y aquí es cuando pueden sintetizar fosfolípidos y triglicéridos y es cuando ya pueden ir a ayudar al corazón y al músculo estriado que los están necesitando. O también, en vez de hacer todo este proceso, pueden ir directamente. En la bibliografía marcaba que se pueden hacer los dos procesos. Como les comenté, en estos casos esto pasa por la baja de insulina, pero cuando podemos ya estabilizar a nuestro paciente, lo que va a pasar cuando tengamos niveles normales de insulina es que se va a inhibir la lipólisis. Y esto nos va a ayudar a que se detenga todo este asunto catabólico y vamos a poder favorecer la síntesis de triglicéridos. Y también en este caso va a aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa, y aquí es cuando ya el corazón y el músculo van a poder usar esos kilomicrones que no estaban pudiendo utilizar y además vamos a tener que el glicerol va a aumentar sus concentraciones. Entonces de aquí es de donde vamos a obtener nuestra energía en estos pacientes. Y bueno, igual toda esta degradación de los lípidos lo que nos puede ocasionar es que si hay un exceso de degradación, pues este acetilcoenzima A que sale de la beta oxidación no va a poder entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, pues va a buscar otra vía y esa vía es la cetogénesis. Entonces aquí lo que va a pasar es que van a moléculas de acetilcoenzima A para poder producir los cuerpos cetónicos. Primero se va a producir el acetoacetato y este nos va a producir la acetona y el beta hidroxibutirato. Y bueno, la cetogénesis es también estimulada por el agotamiento de los carbohidratos y pues también por activación enzimática y el agotamiento de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y bueno, esta también se va a aumentar por la lipólisis y por la disminución en los carbohidratos. Y bueno, igual se le conoce como cetosis al estado en el cual hay una producción de cuerpos cetónicos que va a exceder la utilización extrahepática de las cetonas. Y bueno, aquí tenemos que la tasa de cetogénesis va a tener una relación inversa con la gravedad de la lesión. En los traumatismos graves, como en estados de choque o septicemia, va a haber una reducción de la cetogénesis y va a haber un aumento de las concentraciones de insulina. Y también va a haber oxidación rápida de los ácidos grasos en los tejidos, lo que a su vez pues va a estimular, bueno, a deprimir un poco este proceso. Y bueno, en lesiones e infecciones que sean menores, pues va a haber elevaciones leves de la concentración de ácidos grasos y de la cetogénesis y una tensión fisiológica menor. La cetogénesis no va a exceder a la que se observa en periodos de inhibición sin tensión fisiológica. ¿Lo puedes pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, ahora vamos a ver el metabolismo de los carbohidratos. Aquí pues tenemos que los carbohidratos van a entrar al enterocito y estas se van a convertir en disacaridasas gracias a las enzimas pancreáticas y a las intestinales. La sacarosa, la lactosa y la maltosa van a pasar se van a convertir a unidades simples de dexosa
La glucosa y la galactosa van a entrar por transporte activo a través de una ATPasa de sodio-potasio y la fructosa va a pasar por difusión facilitada. Y pues estos pues van a ser transportados por los transportadores GLUT. Y bueno, la oxidación de 1 gramo de glucosa, de carbohidratos, va a producir 4 kilocalorías, mientras que las soluciones parenterales van a producir 3.4 kilocalorías por cada gramo de glucosa. Y bueno, aquí la glucosa primero se va a degradar a glucosa 6-fosfato y aquí pues ya depende si esta se va a convertir en glucógeno en caso de que haya exceso de esta, o si va hacia la vía de las pentosas, o si este se convierte a ácido pirúvico para así poder entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y bueno, en estado de inanición, el músculo esquelético va a ser la principal reserva y entonces aquí lo que se hace es que se les administra glucosa a los pacientes quirúrgicos para evitar la pérdida muscular. Y entonces podemos evitar esta vía de obtención de glucosa. Y bueno, se menciona que 50 gramos al día de vía exógena de glucosa va a facilitar la entrada de las grasas al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también va a reducir la cetosis. Tampoco está demostrado que la glucosa revierta el catabolismo proteico en estados en donde está grave el paciente. Y bueno, la administración excesiva de glucosa nos puede ocasionar una elevación en el dióxido de carbono y este puede ser nocivo para pacientes con función pulmonar subóptima y también la hiperglucemia nos puede causar riesgo de infecciones o depresión inmunitaria. Es por eso que no se le debe de dar en pacientes graves. Y bueno, en estos también se puede ocasionar una intolerancia a la glucosa periférica, ya que existe una disminución de la piruvato deshidrogenasa que se encuentra en el músculo esquelético y va a ocasionar acumulación de piruvato y lactato, lo que va a promover en sí la gluconeogénesis y entonces se va a elevar todavía más la glucosa. Y bueno, se va a elevar en un 50 a 60% en los pacientes sépticos y de un 50 a 100% de los pacientes quemados. Y bueno, se recomienda utilizar insulina, ya que esta va a estimular a la síntesis de las proteínas del músculo esquelético y va a inhibir la degradación de las proteínas hepáticas. Y pues también va a estimular la incorporación de los precursores de los ácidos nucleicos. Y bueno, el incremento fisiológico de la glucosa va a ser proporcional a la gravedad de la lesión. Y la gluconeogénesis hepática pues no puede ser suprimida con glucosa exógena, ya que como ya les había mencionado, pues puede que esta provoque estados hiperglucémicos. Y bueno, para el metabolismo de los carbohidratos tenemos 2 tipos de transportadores. Tenemos al transportador SGLT, que tenemos SGLT1 y SGLT2. Estos se van a encontrar en el epitelio intestinal y en los túbulos renales proximales. Y bueno, van a transportar moléculas de sodio y moléculas de glucosa hacia el interior de la célula. Va a haber una captación en el SGLT1, va a haber una captación activa de glucosa luminal y retención intestinal de agua por absorción osmótica. Y bueno, el 1 y el 2, pues los vamos a encontrar en los túbulos renales proximales. Después tenemos a los transportadores GLUT. Y bueno, en estos aquí se va a unir al sitio. Va a llegar más bien la glucosa al sitio de unión y ahí pues va a cambiar la conformación de la proteína transportadora y entonces se va a liberar hacia el espacio intracelular. Y bueno, de estos pues tenemos varios sitios. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Y bueno, por ejemplo, los GLUT1 se van a encontrar principalmente en los eritrocitos, en el encéfalo, en la placenta, en el riñón y en el colon.
Los GLUT2 también son importantes para la captación y la liberación de glucosa en los estados postprandiales y de ayuno. Estos principalmente se van a encontrar en las células beta pancreáticas, en el riñón, en el hígado y en el intestino delgado. Los GLUT3 van a ser principalmente neuronales, o sea, van a ayudar principalmente al consumo de glucosa por parte del encéfalo y también se van a encontrar en la placenta y en los testículos. Y bueno, el GLUT4 va a estar en los tejidos que son sensibles a la insulina, como el músculo estriosquelético, el miocardio y los adipocitos. Y el GLUT5 usualmente se va a encontrar en el yeyuno, y la función principal es la transportación de la fructosa. Y bueno, en cuanto al metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos, una persona consume de 80 a 120 gramos de proteínas al día. Cada 6 gramos de proteína nos van a excretar nos van a metabolizar un gramo de nitrógeno y también nos van a producir 4 kilocalorías. Ahora, las lesiones lo que nos van a ocasionar es la proteólisis, que está mediada por los glucocorticoides, y también pues puede llegar a haber una excreción urinaria de nitrógeno que puede ser superior a los 30 gramos al día. Esto lo que nos va a ocasionar es una pérdida de la masa magra de 1.5%. Y pues en un individuo que no esté tratado correctamente o tratado en sí, pues puede llegar a perder el 15% de la masa magra. Y bueno, ya una pérdida del 25 al 30% pues ya es incompatible con la vida. Y bueno, el músculo esquelético se utiliza como el agotamiento preferencial antes de usar proteínas de otros sitios. Y bueno, la excreción acelerada de la urea pues también nos va a ocasionar excreción en azufre, fósforo, potasio, magnesio y creatinina. Entonces es por eso que debemos de llevar el control de estos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de la nutrición en el paciente quirúrgico. Entonces, como primera instancia, tenemos que el objetivo principal del apoyo nutricional del paciente quirúrgico es tanto evitar, detener o revertir aquellos efectos, ya sea en el catabolismo, que sean causados por una lesión o un traumatismo quirúrgico. Para poder lograrlo, nosotros debemos de establecer la gravedad de las deficiencias o de los excesos nutricionales. También predecir lo que son las cantidades nutricionales que va a necesitar nuestro paciente, y todo esto se va a realizar mediante lo que es la valoración nutricional. Entonces, es importante recalcar su importancia, puesto que aproximadamente entre un 30 a un 50% de los pacientes hospitalizados tienen alguna deficiencia nutricional. Entonces, como podemos verlo, aquí principalmente se divide en 3 secciones, lo que es la parte de interrogatorio correspondiente a lo que es la historia clínica, y algunas mediciones ya se hace de forma antropométrica o bioquímicas. Entonces, en primera instancia, nosotros nos podemos apoyar en lo que es la realización de la historia clínica para comenzar la valoración nutricional, y de esta forma establecer la gravedad de las deficiencias y las necesidades nutricionales de nuestro paciente. La historia clínica, en este caso, es esencial para nosotros ayudarnos a detectar aquellos factores que predispongan alteraciones pues, en este estado nutricional. Dentro de lo que es el interrogatorio, nosotros debemos buscar la preexistencia de algunos estados de desnutrición, algunos trastornos metabólicos, diabetes, algunas enfermedades crónicas, también lo que son los desórdenes psiquiátricos o antecedentes quirúrgicos. En este caso, si nuestro paciente se le realizó una cirugía mayor o si tuvo un trauma reciente. Por otro lado, lo que es dentro de la exploración física, esto más que nada se dirige a lo que es la búsqueda de la pérdida de tejido muscular y adiposo mediante algunos cambios, ya sea sutiles dentro de la piel, lo que es el cabello o en las funciones neuromusculares.
que todo esto, pues a su vez nos va a reflejar aquellas deficiencias. Entonces, por otra parte, se pueden visualizar lo que son las mediciones antropométricas, como les había mencionado, que en este caso nos podemos apoyar de varias. Para ello, algunas de las más importantes, pues sería el peso corporal de nuestro paciente, que aquí nosotros tenemos que hacer un comparativo entre el peso corporal actual y, si se puede, con aquel que estuvo o se registró antes de la enfermedad o de la intervención quirúrgica, para nosotros poder establecer si existe o no una pérdida. Puesto que pues todas estas disminuciones en cierto porcentaje pueden comprometer ya se hace el desarrollo de nuestros pacientes dentro de este periodo perioperatorio. Por ejemplo, como lo que podemos visualizar aquí en la tablita, si nuestro paciente llega a presentar una disminución del 10% del peso corporal, pues nos puede comprometer la evolución de esta cirugía. Ahora, por otro lado, si llega a presentar una pérdida un poco más grande, pues nos va a elevar lo que es la mortalidad. También otro de los índices que nosotros podemos utilizar aquí es el índice de masa corporal. Este más que nada nos va a poder ayudar a determinar o a catalogar a nuestro paciente dentro de un rango, ya sea si tiene sobrepeso, obesidad o un peso o un infrapeso. Por otro parámetro que también nos puede ayudar es aquel que va relacionado o que corresponde a la masa corporal magra, que se realiza mediante la circunferencia muscular del brazo, y esto más que nada nos va a valorar si existe una depresión proteica, porque como recordaremos, pues la mayoría o casi el 60% de las proteínas corporales pues se van a encontrar en el músculo. Por otra parte, dentro de lo que ya son las pruebas bioquímicas, nosotros podemos descartar o utilizar aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la concentración de albúmina sérica, recordando que pues esta representa aproximadamente el 50% de las proteínas totales en el suero y que requiere una gran cantidad de depósitos significativos de energía para poderse sintetizar. Esta posee aproximadamente una semivida de alrededor de 30 días y su disminución puede asociarse a la presencia de mayor riesgo quirúrgico. Por ejemplo, igual aquí en la tablita morada de hasta abajo, les puse algunos ejemplos, que en este caso, si nuestro paciente llega a presentar una concentración menor a 3 gramos sobre decilitro, tiene un mayor riesgo de complicaciones en los 30 días siguientes a la intervención quirúrgica, ya se hace como una septicemia, alguna infección o una insuficiencia renal aguda. Si nuestro paciente está asistido mecánicamente, hablándose de la vía respiratoria, el fracaso en la suspensión de a lo mejor nos puede llegar a presentar alguna neumonía o una infección en una herida. Por otra parte, nosotros tenemos lo que es la transferrina sérica. Esta es una proteína encargada principalmente en lo que es el transporte y el almacenamiento del hierro. Su vida media es aproximadamente entre el 8 y 9 días. Y esta se considera como un reflejo del balance nitrogenado en las últimas 2 a 4 semanas. Más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es el balance nitrogenado, pero es importante mencionar que si esta proteína se ve disminuida, nos puede hacer referencia a la presencia de un síndrome de mala absorción, de sepsis o de una enfermedad hepática. Otra medición dentro de la parte bioquímica es lo que es la prealbúmina sérica. En este caso, esta tiene una vida media de aproximadamente 2 a 3 días y sus niveles se modifican con relación a la respuesta inflamatoria, por lo que esta se puede llegar a elevar en lo que son las fallas hepáticas o en infecciones. Y por otro lado, su valor se ve disminuido, por ejemplo, en los casos del fracaso renal. Por otra parte, tenemos también lo que es la excreción de la creatinina. En este caso, pues más que nada es el reflejo de la masa muscular, puesto que recordemos que la creatina pues es una proteína que está dentro de esta. Entonces, la excreción de creatinina es más que nada pues el metabolismo del músculo. Entonces, este parámetro es más útil en la clínica porque pues no es dependiente de la presencia de, por ejemplo, más bien es independiente de la presencia de edemas o de cambios en la composición
corporal ya se hace reflejado, por ejemplo, con lo de la albúmina. Entonces, en este caso, nos permite realizar una cuantificación aproximada del déficit de masa muscular en el caso de que exista una malnutrición. Ahora, por otro lado, también tenemos o podemos hacer estas valoraciones por medio de lo que es nuestro sistema inmunológico. Entonces, podemos encontrar la cuantificación de los linfocitos totales en sangre y algunas pruebas que son las de sensibilidad tardía o sensibilidad retardada. Estos dos parámetros nos van a ayudar a visualizar el estado nutricional mediante la medición de la inmunidad celular. En este caso, como pueden visualizar en la tabla gris de su lado, leve, moderado, severo, que, por ejemplo, si nuestro paciente llega a presentar un conteo celular, llámese de los linfocitos, entre 800 y 1200, lo podemos catalogar en una desnutrición moderada. Y por la parte de lo que es la valoración de las pruebas de sensibilidad, aquí también les puse una tablita que nos refleja los antígenos más comúnmente utilizados, que es el de Candida albicans, el toxoide tetánico, la varicela y el PPD, que en este caso se van a hacer mediante pruebas cutáneas y se va a visualizar qué tanto tiempo o cómo es esta reacción hacia estos agentes patógenos. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente se encuentra enérgico, pues la reacción va a ser prácticamente nula. Pero si nuestro paciente llega a presentar una reacción un poquito mayor a lo que son 10 milímetros, nos habla de que su respuesta es adecuada. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Entonces, la determinación de las necesidades nutricionales de los pacientes en un estado crítico es esencial, porque el aporte inadecuado o excesivo de las calorías pueden afectar de manera adversa lo que es el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, una hipoalimentación en el contexto de un aumento del catabolismo inducido ya sea por el estrés, nos puede determinar un empeoramiento precipitado de este estado general de nuestro paciente. Por otra parte, si nuestro paciente llega a presentar una hiperalimentación, puede inducir a estados, por ejemplo, o la presencia de hipercapnia, acidosis metabólica, en algunos casos lo que es la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia o la disfunción hepática. Por lo anterior, uno de los objetivos fundamentales del apoyo nutricional radica en satisfacer las necesidades energéticas para los procesos metabólicos esenciales y de la reparación de los tejidos. Entonces, las estimaciones de las necesidades calóricas se pueden realizar aplicando pues, lo que son diferentes ecuaciones, tanto en función de marcadores séricos, de gases sanguíneos o mediante la medición directa del gasto energético de reposo o mediante el metabolismo basal, que en este caso esta tiene una mayor aplicación al respecto de los pacientes quirúrgicos, porque una de las fórmulas más ocupadas, como ya lo sabemos, para el cálculo de del metabolismo basal es la ecuación de Harris-Benedict, la cual toma pues, en cuenta tanto los valores como del peso, la talla y la edad del paciente. En esta igual manera pueden visualizar que existe una fórmula específica para hombres y para mujeres. Entonces, otra de las cosas importantes es que además esta fórmula toma en cuenta que los pacientes quirúrgicos suelen enfrentarse a distintas causas de estrés. Este estrés fisiológico, por lo que se asignan algunos valores predeterminados a dichas situaciones para que pues su cálculo pueda ser un poquito más acertado y su estimación en cuanto a las necesidades calóricas. Y de igual manera aquí les puse algunos factores y el valor numérico que se les asigna. Por ejemplo, nosotros podemos observar que en una cirugía electiva se le otorga un valor de estrés aproximadamente entre 1 y 1.1. Pero, por ejemplo, en las quemaduras graves es uno de los valores máximos, que en este caso sería de 2. Por otra parte, nosotros podemos utilizar
un estudio que es un poquito más exacto y tiene una mayor relevancia, que se denomina o se cataloga como la calorimetría indirecta. Esta nos va a permitir la evaluación del estado metabólico mediante parámetros como lo que son el consumo de oxígeno y la producción del dióxido de carbono. Estas medidas van a ser de forma directa por un carro metabólico, el cual se va a encargar de registrar dichos volúmenes expirados hasta alcanzar un estado de equilibrio. Y pues estas concentraciones aproximadamente predicen el gasto energético de un paciente en 24 horas con notable exactitud, pero desafortunadamente pues algunos hospitales no cuentan con el equipo necesario para poderlo realizar. Entonces regresamos a lo que son las ecuaciones, en este caso pues la ecuación de Harrod-Benedict. También un punto importante que hay que destacar aquí es que se ha observado que el suministro de aproximadamente 30 kilocalorías por kilogramo al día va a satisfacer de manera adecuada lo que son las necesidades energéticas en la mayor parte de los pacientes postquirúrgicos. También se han determinado el incremento de las necesidades basales de energía dependiendo del tipo de trauma o de la respuesta biológica, que en este caso es la tablita azul que les coloqué aquí. También nosotros podemos visualizar que cuando es una cirugía electiva, va a tener un aumento de aproximadamente el 10%. Si nuestro paciente se encuentra en un estado de sepsis, incremento de las necesidades basales puede aumentar desde un 50 hasta un 80%. Y por otra parte, el segundo objetivo del apoyo nutricional se puede definir cómo va encaminado a satisfacer las necesidades de los sustratos para la síntesis de proteínas. Entonces, nosotros, como ya lo vimos, debemos de recordar que hay que mantener una razón apropiada de calorías no proteínicas a comparación del nitrógeno, que en este caso el más viable es de 150 a 1. Un ejemplo sería tener un gramo de nitrógeno es igual a lo que son 6.25 gramos de proteínas. Esto es el requerimiento calórico basal para limitar el uso de las proteínas como una fuente de energía. Entonces, si nosotros mantenemos estas proporciones de aproximadamente 80 a 1 o de 100 a 1, estas pueden ser benéficas para nuestro paciente que se encuentre con una enfermedad crítica o con un estado de hipermetabolismo. Y también, bueno, les puse aquí cómo se lleva a cabo la medición de este balance nitrogenado o del equilibrio nitrogenado, que en este caso lo vamos a realizar con el nitrógeno ingerido, le vamos a restar lo que es el nitrógeno excretado, y el nitrógeno ingerido nosotros lo podemos calcular mediante las proteínas totales ingeridas. Estas las vamos a dividir entre un valor estándar que es 6.25 y por otra parte el nitrógeno excretado lo vamos a obtener mediante el nitrógeno de la orina ureico de la orina en 24 horas y esto lo vamos a sumar con un valor multiplicado de 0.2 por este mismo valor y le vamos a sumar aparte 2 gramos. ¿Esto por qué? Porque son 2 gramos porque no nada más tenemos esta pérdida, sino también tenemos pérdidas tanto por el sudor y por las heces. Entonces, cuando nosotros tenemos, nosotros al arrojar o al realizar estos cálculos, nosotros podemos obtener distintos valores, ya se hace positivos o negativos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un valor entre 2 y menos 2, se dice que nuestro paciente está en equilibrio, pero si nuestro paciente llega a presentar un valor en un rango de menos 5 a menos 10, podemos decir que tiene o presenta un catabolismo moderado o en dado caso de que sea mayor a 2 gramos, en este caso se va a presentar en un estado de anabolismo. Entonces, se observa un equilibrio nitrogenado negativo cuando hay una excreción de los nitrógenos que estas va a superar a la ingesta diaria. Entonces, esto nos va a indicar que existe una degradación muscular, mientras que, por otro lado, si este valor es positivo, nos indica una ganancia en el músculo. La pérdida de nitrógeno y el catabolismo proteico
ya en forma persistente nos va a reducir la fuerza muscular, el aumento de las complicaciones infecciosas y nos van a retardar lo que es la rehabilitación de nuestro paciente. Entonces, de igual manera, aquí les puse otra tablita que nosotros podemos visualizar más o menos el porcentaje o que se le va a dar a cada paciente. Por ejemplo, en aquellos que tengan una tensión fisiológica leve, el porcentaje o la razón va a ser aproximadamente de 150 a 1. En otros casos, por ejemplo, en los quemados, va a ser de 90 a 100 con respecto a 1. Y ya casi, bueno, casi para terminar, encontré lo que es un protocolo, el protocolo de recuperación mejorada después de la cirugía, que por sus siglas en inglés es ERAS. Este es un programa multidisciplinario que tiene como objetivo lo que es modular la respuesta inmunometabólica, también disminuir lo que es el periodo de la capacidad funcional, disminuir el periodo de la capacidad funcional y favorecer lo que es la recuperación temprana de nuestro paciente. Entonces, con base en lo que recomienda este protocolo, se realiza el abordaje del perioperatorio, implementando paquetes de mejoramiento que van a implicar o van a tener énfasis en escenarios como lo que es la tromboprofilaxis, el manejo del dolor y la movilización temprana, entre otras cosas. Que esto tiene un mayor énfasis o tiene un énfasis especial en lo que es el aspecto nutricional, en el cual pues se recomienda que en el preoperatorio se eviten más que nada los ayunos prolongados. En este caso, para alimentos sólidos que no exceda un periodo mayor a 6 horas. Y en el caso de los líquidos, su administración puede estar dada desde 2 horas antes, bueno, más bien, si nuestro paciente va a tener una cirugía programada a las 10 de la noche, nosotros debemos de cesarle la administración de líquidos 2 horas antes. Por otra parte, en lo que es el periodo transoperatorio, se dice que se debe de emplear lo que es la reanimación hídrica, pero esta tiene que estar basada en metas. ¿Por qué? Ya esto es o va relacionado con que cuando se tiene un uso racional de los líquidos, se va a disminuir lo que es la fuga al tercer espacio de los mismos y pues esto a su vez nos va a disminuir la presencia de lo que es el edema tisular, la reducción del riesgo del posoperatorio y esto a su vez también nos va a favorecer lo que es el inicio temprano de una nutrición oral. Por otra parte, también se debe evitar el uso de las sondas tanto nasogástricas o el uso de drenajes, puesto que se ha visto que su uso retarda esta recuperación intestinal. Y por último, en lo que es el periodo posoperatorio, se dice que se debe iniciar una dieta de forma temprana con los nutrientes ricos tanto en proteínas, que estos de preferencia debe de tener o se deben de implementar dentro de las 4 a 6 horas. Esto lo que nos va a ayudar es a reducir lo que es el riesgo de las desidencias, de las heridas quirúrgicas y nos va a favorecer a que nuestro paciente se recupere un poquito más rápido, evitando pues que tenga una larga estancia hospitalaria. Entonces, como podemos visualizar, todo esto que les acabo de mencionar va enfocado a que nuestro paciente se encuentre en un estado nutricional adecuado para que sea intervenido y esta intervención quirúrgica tenga un desenlace adecuado, evitando que se lleguen a presentar algunas complicaciones o inclusive pues la muerte. La que sigue, por favor. Bueno, una vez ya sabiendo todo este antecedente de todo el metabolismo, pues cómo vamos a mantener a nuestro paciente después de una operación, ya sea programada o no programada. Pues hay dos vías, entonces la entérica y la parenteral que después de esta se les va a hablar. Bueno, esta se trata de una administración de nutrientes en forma directa en el tubo digestivo superior. ¿Cuáles son sus beneficios de esta técnica? Pues va a disminuir la respuesta hipermetabólica al estrés, ayuda a prevenir úlceras por estrés, va a mantener la secreción de los péptidos intestinales, de la IgA secretora y de la mucina. Va a reducir la pérdida de nitrógeno, esto se refiere a la pérdida proteínica. Y bueno, va a estimular la síntesis de enzimas digestivas, ya que de lo contrario, pues como no hay alimento, no va a haber este estímulo, que es muy importante.
y también va a mantener las funciones de absorción, de barrera, del sistema inmune y endocrino del tracto gastrointestinal. Recordemos que en el intestino pues hay muchos ganglios linfáticos que nos van a ayudar al sistema inmune y si no son estimulados pues vamos a perder esta capacidad. La que sigue, por favor. Esta se va a preferir, bueno, esta tiene preferencia por dos cosas, es de bajo costo y es de mayor riesgo relacionados con la vía intravenosa, ya que en la vía intravenosa pues se requiere más un personal más capacitado. Bueno, hay estudios que nos comentan que la nutrición enteral temprana, comparada con la nutrición parenteral temprana, está asociada con menor frecuencia de complicaciones infecciosas. Esto retomando el comentario que hice anteriormente, de que como ahí tenemos mucho tejido linfático, entonces hay que, este tipo de técnica ayuda a estimularlo, entonces vamos a tener menor riesgo de infecciones. Y se recomienda que los pacientes empiecen con esta alimentación ya sea de 24 a 48 horas después de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Es como el estándar de atención. La que sigue. Para nosotros poder llevar una alimentación enteral adecuada necesitamos varios requisitos. El primero es que haya una superficie de absorción apta para que estos nutrientes sean absorbidos, ya sea de 60 a 100 centímetros de longitud del intestino delgado y con ileón distal funcional, también tubo digestivo distal permeable y que no haya datos de oclusión. Ausencia de hilo reflejo. Este hilo reflejo se refiere a que va a haber otro estímulo en el cuerpo que va a activar al sistema simpático. Al activar al sistema simpático pues va a viajar por toda la vía neuronal y va a repercutir en el intestino, ya que si existe el sistema simpático, pues se va a parar. Entonces, si hay hilo reflejo, no podemos dar este tipo de dieta, ya que no va a haber una digestión adecuada. También tenemos que revisar que el paciente tenga niveles de albuminas séricos adecuados, ya que de lo contrario, pues no va a haber un buen transporte de nutrientes. Recordemos que la albúmina, pues es pues es lo que transporta todos los nutrientes y de no haber una cantidad adecuada, todos los nutrientes se van a desperdiciar. Y que la intensidad del catabolismo no sea muy elevada. De ser así, podemos intentar ya con la nutrición enteral y la parenteral, dependiendo del estado en que se encuentra nuestro paciente. Por ejemplo, si se trata de un paciente quemado, que el metabolismo se va a ver pues más exigido, entonces tenemos que intentar parenteral y enteral. La que sigue, por favor. Bueno, hay diferentes vías de acceso dependiendo de nuestro paciente. Es como nosotros vamos a elegir la vía de acceso. La elección de una buena vía de acceso va a depender de nuestro éxito en el tratamiento. Las hay de tres tipos: nasoenteral, gastrostomía y la ileostomía. En la nasoenteral, pues vamos a entrar ya sea, vamos a entrar por vía, por la nariz, vamos a llegar al estómago, al duodeno o al yeyuno. Estas últimas requieren más, de mayor esfuerzo, ya que, comenta la biología que puede haber posiblemente mucha resistencia por parte del píloro a guiar la sonda. Entonces esas son las nasoenterales. También las puede ver por gastrostomías, ya sea, dependiendo de la técnica que se use para poner esta vía. Podemos usar la endoscópica, la de radiológica, también puede ser quirúrgica o también por laparoscopía y con avance yunal. Ahora, esta se va a ocupar en pacientes que tengan todo el mecanismo de secreción funcional, es decir, que todas las enzimas pancreáticas funcionan bien, para poder hacer uso de esta vía. Y también ahorita les voy a hablar de las soluciones que vamos a poder usar en este tipo de vía de acceso. Y otra que va a ir directa al yeyuno, igual se va a poder hacer por endoscopía, por la quirúrgica de Whipple o de aguja catéter, esto dependiendo del estado en que se encuentre el paciente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay todas estas, las que ya les mencioné en el cuadro, pero con las recomendaciones que nos hace el libro.
en la zona nasogástrica solo se va a usar por periodos cortos. Va a haber riesgo de broncoaspiración, traumatismo nasofaríngeo al momento de nosotros colocar la sonda y un desalojamiento frecuente. La sonda nasodenal también se va a utilizar por periodos cortos. Hay un riesgo más bajo de broncoaspiración si se coloca en el yeyuno, pero es más difícil la colocación. La gastrostomía endoscópica percutánea, obviamente van a necesitar conocimiento sobre la endoscopía y se puede usar también para la descompresión gástrica y para la alimentación. Puede haber un riesgo de broncoaspiración y esta puede ser por uso mayor que las nasogástricas, ya sea de 12 a 24 meses. Y aquí la complicación pues es que puede haber alguna complicación, alguna infección en la zona de colocación o de alguna fuga. En la quirúrgica pues vamos a tener que necesitar al paciente y vamos a hacer una laparotomía. Y bueno, aquí pues ya se va a necesitar la sonda. También puede ser guiada por fluoroscopio. También igual si vamos directo al yeyuno, pues también vamos a hacer una gastrostomía endoscópica percutánea, pero nos vamos a dirigir al yeyuno. Y bueno, igual es de difícil colocación. También puede ser por endoscopía percutánea directa o quirúrgica, o también por fluoroscopía, aquí dependiendo de lo que tengamos en el hospital y del personal que hay en este momento. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tipo de fórmulas vamos a ocupar en estos pacientes? Hay muchos tipos de fórmulas resumidas en 3 categorías. Unas son las poliméricas, oligoméricas y para patologías específicas. Las poliméricas, pues son las que, digamos, son las más completas, van a tener los macronutrientes intactos. Estos requieren una buena digestión. Estos se deben emplear en pacientes donde su función digestiva sea adecuada. Recordemos toda la mezcla enzimática, toda la acción de los ácidos que existen en todo el proceso de digestión. Entonces, esta se va a dar por vía orogástrica o nasogástrica y también por gastrostomía. Y bueno, obviamente no va a ser recomendable en yeyunostomía porque no va a haber todo este proceso enzimático que existe en el estómago. Ahora, las oligoméricas, estas ya son parcialmente hidrolizadas o completamente hidrolizadas. Estas no requieren todo el proceso que se da en el estómago, ya que estas van a ir directo al yeyuno, y estas se pueden usar en enfermedades inflamatorias crónicas, en insuficiencia pancreática exógena, en síndromes de mala absorción, en intolerancia a dietas poliméricas o en síndrome de intestino corto. Y las fórmulas integrales para patologías específicas, dependiendo de qué estemos tratando, y obviamente no van a tener sustancias que puedan agravar a nuestro paciente. Estas se usan en padecimientos renales, hepáticos, pulmonares, cuando hay un estrés metabólico o en pacientes con VIH o SIDA. La que sigue, por favor. Ahora, pues como todo va a llevar algunas complicaciones, tanto mecánicas, gastrointestinales o metabólicas. Las mecánicas se refiere a la sonda y a la técnica de colocación. Cuando ponemos una sonda nasogástrica o nasoduodenal, puede haber irritación de la piel, puede haber infección, podemos causar sinusitis, celulitis, otitis por el roce de la trompa de Eustaquio. También puede haber desplazamiento de la sonda, broncoaspiración o también puede haber una obstrucción de la sonda. Las gastrointestinales puede ser náusea, vómito, distensión abdominal o diarrea. Y en las metabólicas, pues puede ser la deshidratación, que provoquemos una hiperglucemia o hipoglucemia. También una elevación o disminución de los electrolitos séricos. Esto se va, vemos que una complicación pues puede ser prevista. Entonces vamos a hacer uso de todos los cálculos que ya nos comentaron anteriormente para ver qué fórmula y qué requerimiento necesita nuestro paciente, dependiendo del estado en que se encuentre. Aquí sí, por favor. Bueno, finalmente vamos a tener la nutrición parenteral, que, bueno, primero bien, lo vamos a entender como el suministro de nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos, que pues se van a aportar a nuestro paciente por vía intravenosa a través de un catéter.
Esto solo, bueno, va a ser cuando por sus condiciones de salud no sea posible utilizar las vías digestivas normales con el propósito de conservar o mejorar su estado nutricional. Esta nutrición parenteral se va a subdividir en dos categorías, en la nutrición parenteral total o central y en nutrición parenteral periférica o parcial. En la parenteral total vamos a tener que va a ser la cual va a requerir acceso a una vena de grueso calibre. Esto pues con el fin de suministrar en su totalidad las necesidades nutricionales a nuestro paciente. Y en la mayoría de los casos pues es en vena cava superior. Las soluciones que vamos a utilizar en por esta vía van a ser con altas concentraciones de glucosa que van del 15 al 25%, y bueno, en donde los demás micronutrientes y macronutrientes también se van a suministrar por esta vía. Dentro de la parte de la nutrición parenteral periférica, tenemos que las soluciones que vamos a utilizar van a ser con baja osmolaridad, en donde la glucosa, las concentraciones de glucosa van a ir del 5 al 10%, proteínas del 3%, y bueno, esto es lo que va a facilitar que pues se puedan administrar por venas periféricas. Pasando a la parte de las indicaciones, tenemos que principalmente pues va a ser la desnutrición, septicemia, cirugía o lesiones traumáticas en aquellos pacientes que estén graves y pues en los cuales la alimentación por tubo digestivo pues no sea factible. Para que esta nutrición sea segura y exitosa, bueno, vamos a tener que hacer una selección adecuada de nuestros pacientes, los cuales van a tener necesidades nutricionales específicas, y para ello pues se necesita tener experiencia con la técnica para que pues de esta forma evitemos las complicaciones que si bien están asociadas. En este cuadro que vemos aquí pues encontré las indicaciones para infusiones tanto para la vía central como la vía periférica. Y bueno, en cuanto a las centrales, tenemos que se van a administrar cuando necesitemos dar un apoyo nutricional durante 10 días o más, cuando, bueno, más bien para satisfacer los requerimientos nutricionales en pacientes con aumento en las demandas energéticas, en donde pues los requerimientos de líquidos estén disminuidos o normales. También para ayudar a aquellos pacientes con falla multiorgánica que pues necesitan estas infusiones, pero pues en un volumen más limitado. Para la parte de las infusiones periféricas, tenemos que van a ser cuando se necesite proporcionar alimentación inicial con un lapso de menos de 5 días. Esto pues antes de que se vaya a insertar un catéter en un paciente que posteriormente pues va a necesitar nutrición central. También para infundir soluciones menos concentradas a través de un catéter que pues tenga varias vías, en el cual en este paciente ya no se puedan obtener otro acceso de manera fácil o segura. También para complementar un consumo oral inadecuado y satisfacer los requerimientos energéticos basales que van a ir de 1500 a 1800 kilocalorías por día en un paciente que pueda tolerar de 2.5 a 3 litros por vía intravenosa. Bueno, lo que nos dice el libro es que para que nuestra nutrición parenteral sea apropiada, se debe encontrar disponible ya la vía central, ya que pues se va a utilizar por periodos breves, es decir, que menores a 2 semanas, y pasando este tiempo se debe iniciar la nutrición parenteral total. En quienes no vamos a poder usar estas vías, va a ser en pacientes que experimenten inestabilidad hemodinámica o alteración metabólica grave, que si bien primero necesiten la corrección antes de que se inicie la alimentación. También en pacientes en quienes es factible la alimentación por el tubo digestivo, ya que en la mayoría de los casos esta vía va a ser la mejor para proporcionar esa nutrición. En aquellos pacientes que cuenten con buen estado nutricional, en lactantes que tengan menos de 8 centímetros de intestino delgado, ya que, esto los va a hacer incapaces de adaptarse lo suficiente, y en pacientes con descerebración o daño neurológico irreversible. Para la parte de las complicaciones,
tenemos que las vamos a dividir en 3, o bueno, nuestra bibliografía si no las marca, en complicaciones técnicas, metabólicas y bueno, ya cuando se llega a la atrofia intestinal. Empezando por las técnicas, tenemos que la primera, bueno, más bien la que se da principalmente en la nutrición periférica, va a ser la flebitis. Esto pues por una falta de conocimiento en la técnica y es la más común en esa parte. Pero también tenemos para la vía central, que las complicaciones más comunes y graves son las infecciones del torrente sanguíneo, que pues están relacionadas si bien con el catéter central. Esto debido a que, bueno, más bien van a ocurrir a consecuencia de la diseminación hematógena de las bacterias a través de este catéter y a consecuencia pues va a ocurrir una septicemia en la cual los signos iniciales pueden ser el desarrollo súbito de intolerancia a la glucosa, incluso pues en aquellos pacientes que ya habían aceptado anteriormente la nutrición parenteral sin ninguna dificultad. También, bueno, esto puede venir acompañado no de fiebre y si se presenta, pues va a ser en cifras mayores de 38.5 grados centígrados sin causa obvia y es cuando pues se debe sospechar de un foco infeccioso. Si esta fiebre persiste, pues se debe retirar el catéter y mandar a cultivo, ya que si los cultivos pues salen positivos, pues se debe sustituir el catéter, pero pues una vez que ya se haya tratado la infección y nuestro paciente pues esté estabilizado. También tenemos que el riesgo de infección va a ser proporcional al tiempo, es decir, que a mayor tiempo que se tenga el catéter, pues mayor va a ser el riesgo de infección, siendo pues las tasas en cuanto a la colocación del catéter más elevadas en aquellos que se colocan en la vena femoral, menores en aquellos que se colocan en la vena yugular y pues aún más bajos en aquellos que se colocan en la vena subclavia. Otras complicaciones relacionadas con la colocación de catéteres van a incluir a nivel pulmonar, neumotórax, hemotórax, hidrotórax. Y a nivel cardiovascular, pues vamos a tener que puede haber lesión de la arteria subclavia, lesión del conducto torácico, arritmias cardíacas, embolia gaseosa. Esto recordemos que es frecuente cuando los volúmenes son altos y administrados a una velocidad muy rápida, y perforación cardíaca con taponamiento. Y todas estas complicaciones pueden evitarse pues mediante el apego a las técnicas apropiadas. Y bueno, en nuestro caso, mediante el estudio de la norma oficial 022, que pues si bien va a ser la que va a instituir estas condiciones para la administración de estas terapias de infusión aquí en nuestro país. Siguiendo con nuestras complicaciones metabólicas, tenemos que se va a desarrollar, puede desarrollarse hiperglucemia en pacientes con intolerancia a la glucosa, aun cuando la velocidad de infusión sea normal, o en aquellos en quienes se les administren soluciones hipertónicas con demasiada rapidez. Y el tratamiento para estas alteraciones va a consistir en la corrección hidroelectrolítica y administración de insulina. Bueno, estas van a ser frecuentes en pacientes con diabetes mellitus latente y en aquellos que pues estén sometidos como un estrés fisiológico por algún trauma o alguna otra situación. También es importante mencionar que por ninguna razón se debe alimentar de forma excesiva con nutrición parenteral a pacientes bien nutridos, ya que pues si existe esta hiperalimentación o bueno, una alimentación de sus pacientes, puede relacionarse a nivel hepático con cetosis hepática y bueno, un aumento marcado en los depósitos de glucógeno. Y en aquellos pacientes que reciben nutrición parenteral a largo plazo, la colestasis y la formación de cálculos biliares pues va a ser común. Por último, tenemos la atrofia intestinal, que pues si bien se va a dar por la falta de estimulación intestinal, que a su vez pues va a estar relacionada con la disminución de la altura en las vellosidades intestinales, esto también aunado a una mala absorción de los nutrientes, a una proliferación bacteriana, y bueno, esto más que nada aunado a que va a disminuir el tejido linfoide y disminuir la producción de IgA, que pues nos van a llevar a una alteración de la inmunidad intestinal y con esto pues predisponernos a estas infecciones de
bueno, más frecuentemente. Y para esto se puede evitar, como ya lo había mencionado nuestro compañero, proporcionando al menos algunos nutrientes por vía entérica, pero pues siempre y cuando nuestro paciente esté en condiciones y pues sea factible. Y bueno, doctora, creo que eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, bastante completo, bastante extenso que es. Bueno, vamos a tratar de resumir un poquito, más o menos para que tengan una idea de cómo viene la cuestión en los exámenes. Es importante, como bien abordaron desde el principio su compañera, Ana Sofía, los objetivos del tema, muy bien dicho, o sea, es necesario nosotros saber cómo está el paciente, qué tiene el paciente para poder calcular el factor de estrés y en base a ese factor de estrés utilizar el cálculo de los nutrimentos. Obviamente para eso habrá que conocer, como bien ya lo expusieron, cada uno de los grupos con los que los humanos nos alimentamos, ¿verdad? Son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, y saber los porcentajes en el cual están acordados para que nosotros tengamos un cálculo correcto, ¿sí? Un porcentaje correcto y entonces podamos ayudar a ese paciente que de por sí, digamos que está mal y que está perdiendo, está en periodo de catabolismo, como ya vimos como en la respuesta metabólica al trauma, la clase pasada, pues un periodo de catabolismo tremendo, sobre todo en las primeras fases. Y es en esas fases donde nosotros tenemos que intervenir. Acuérdense que en la respuesta metabólica al trauma se produce por una cuestión de un feedback, una hiperglucemia, como parte del ahorro de energía que el cuerpo va a utilizar después para reponerse. Entonces nosotros no debemos irnos con esa cuestión de la hiperglucemia como que está muy alta y no vamos a administrar los carbohidratos, sino debemos tomarlo como parte de la respuesta inflamatoria, pero eso no quiere decir que nosotros no incluyamos a los carbohidratos en el cálculo de los requerimientos calóricos. También es importante conocer, por ejemplo, las soluciones, la solución de glucosada, cuántas calorías aporta, porque todo eso que le vamos a colocar al paciente está incluido dentro del resultado del Harris-Benedict. Y hablo de Harris-Benedict porque nosotros no tenemos la infraestructura en nuestros hospitales de hacer el cálculo, por ejemplo, con calorimetría indirecta, que es lo que mencionaron. Entonces es bastante aproximado. Hacer esta cuestión es bastante sencilla y nosotros llegamos a un número de calorías totales y de ahí lo dividimos en los porcentajes que va a requerir. Ahora bien, ya una vez tenemos esto, ¿cómo lo vamos a administrar? Que fue la parte última de la clase y excelente forma de ponerla, solamente algunas cuestiones aquí. Mencionaron muy bien lo de las dietas poliméricas, en el entendido de que las poliméricas están de cierto grado ya procesadas, no es una dieta completa, no es una dieta que vaya a forzar a nuestro sistema digestivo. Entonces, para esas dietas nosotros debemos saber cómo está el tubo digestivo del paciente. A veces, por ejemplo, hay dietas elementales donde realmente le damos casi ya lo que necesita, ya preformado y todo, para que el tubo digestivo no tenga que trabajar de más. En la nutrición parenteral hablaron muy bien de los periodos, solamente hay que aterrizar qué tipo de pacientes. Por ejemplo, si yo les pregunto, en un paciente con traumatismo cráneoencefálico, que el paciente se fracturó la mandíbula y que tiene edema cerebral, ¿qué dieta le convendría? ¿Queda la vía o qué solución? Una ¿Qué dieta formas tipo de administrar? con bajo sodio. Esa es una de esas, pero me refería más a la vía de administración. Es una parenteral porque no están bien los mecanismos de deglución. Podría Bien. ser una parenteral, pero si ese mismo paciente, digamos que ese paciente se recupera del edema cerebral, ¿no? Le operan la mandíbula y ya después va a poder comer,
pues entonces tenemos que cambiar la otra dieta, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Entérica? Sería vía oral, ¿no? Sería una entérica, supone que ya mejoramos sus condiciones. Y si nos vamos al lado contrario, ese paciente quedó con muerte cerebral. Se quedaría como parenteral. ¿Qué sucede? ¿Hasta por cuánto tiempo puedo dar nutrición parenteral? ¿Y qué sucede si lo dejo por demasiado tiempo? Y eso lo tocaron ahorita, pero es necesario aterrizarlo para que lo entendamos con un ejemplo. Se tiene que dar por sonda, ¿no? No recuerdo cuánto tiempo, pero creo, si no mal recuerdo, no era más de una semana. Parenteral creo que son 10 días. Ajá, era por ahí una semana, un poquito más. 10 días, 10 días es la indicación para darla. Es decir, un paciente que va a estar en ayuno por más de 10 días, debemos darle nutrición parenteral. Ahora, ¿hasta cuánto tiempo voy a sostener esa nutrición? Por eso les ponía el ejemplo. Este paciente, ¿qué sucede si yo le estoy dando nutrición parenteral durante el resto de su vida? Porque ya se quedó con muerte cerebral y la familia no quiere, lo quiere tener en casa, quiere tenerlo para su atención. Y entonces, ¿qué sucedería si le damos nosotros nutrición parenteral? Se va a atrofiar todo el intestino, el sistema linfático, disminución de, pues principalmente de atrofia. Uno va a hacer la atrofia intestinal, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cuáles son las complicaciones que dijeron? Pues disminución del tejido linfático asociado a intestino, entonces todo Ujú. eso nos va a llevar a infecciones. Eso es una. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le sucede al hígado? Mm, También lo mencionaron cuando hablaron de nutrición parenteral, a lo mejor así de pasadita, pero ¿qué le sucede al hígado con una nutrición parenteral permanente? Pues hay cetosis hepática y aumento en los depósitos del glucógeno y ya a nivel de, bueno, de la vesícula biliar, pues el aumento de cálculos biliares. Y finalmente el paciente puede caer exactamente en colestasis e insuficiencia hepática. Entonces no podemos dar una nutrición parenteral muy prolongada. Entonces les pongo ese ejemplo para que en los casos clínicos que les apliquen en las evaluaciones, ustedes vean que eso es dinámico y tomen en cuenta todos los factores. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a tardar más de mucho tiempo, ¿sí? Que el paciente ya vaya a quedar así, pues entonces convendría administrársela por otra vía. ¿Por qué otra vía podemos administrarla? y una, Una sería una sonda nasoyeyunal, que bueno, esa cuestión también es un poco discutible porque hay que estarla cambiando constantemente porque se tapan y eso. ¿Algo más funcional? Creo que esas sí no por las mencionaron. gastrostomía, podría ser. Por gastrostomía o yeyunostomía, es decir, hacemos una cirugía donde colocamos una sonda en el estómago o en el yeyuno y esta sonda está exteriorizada en el abdomen y entonces a través de esa sonda, es una sonda muy gruesas, podemos ya nutrir al paciente y eso se puede quedar por años, por el tiempo que viva una persona, ¿no? Otro caso, por ejemplo, sería un paciente con pancreatitis. Digamos que un paciente llega con pancreatitis moderada. A ese paciente, ¿a través de qué lo podemos nutrir? ¿Le damos vía oral? ¿Que coma normalmente? No, No. Le podemos dar dietas oligoméricas por una yeyunostomía. ¿Por cuánto tiempo, en cuánto tiempo un paciente de pancreatitis habitualmente se recupera? Porque esa es la cuestión. No vamos a ser muy agresivos. Por ejemplo, la yeyenostomía, la gastrostomía, pues es un procedimiento quirúrgico y vale la pena en un paciente que ya lo va a utilizar por muchísimo tiempo. Pero en este caso, ¿en qué tanto tiempo recupera una pancreatitis? Aproximadamente, digo, en promedio. ¿Tardarán un mes con pancreatitis?
¿Han tenido ustedes rotaciones hospitalarias? Casi no. Casi no, ¿verdad? Bueno, habitualmente las pancreatitis leves a moderadas no pasan de 2 semanas. Cuando hay complicaciones de las pancreatitis, que ya lo veremos en su momento cuando tengamos ese tema, bueno, pues entonces se va adecuando la nutrición, pero de inicio, en las pancreatitis, con un ayuno de 4 días es suficiente y el dolor remite con ese ayuno de vía oral. Para eso, los requerimientos calóricos deben ir por las soluciones. Entonces, podemos apoyarnos con una nutrición parenteral periférica, que no tiene mucha osmolaridad, o una total si es que está un poquito más moderada. Hay autores que dicen que podemos alimentarlos a través de una sonda nasoyeyunal, es decir, tratando nosotros de sobrepasar el estómago para no estimular con la comida la función pancreática, porque se supone debe de estar en reposo porque el páncreas está inflamado. Entonces, vean, todas esas cuestiones son las que hay que tomar en cuenta para decidir cómo nutrir al paciente. Ya después, obviamente, de haber hecho los cálculos y de saber cuántas calorías y cuántos nutrientes nos aportan cada grupo de alimentos. Entonces, esto se ve muy abstracto así en la teoría, pero ya en la práctica la verdad es que hay que dominar todos estos conceptos para nosotros poder ayudar bien a los pacientes. Otro caso es el de los pacientes con fístulas. ¿Sí saben qué es una fístula? Sí, es cuando 2 cavidades se unen. Cuando no Puede deberían ser que estar 2 unidas. órganos se unan, por ejemplo, una rectovesical o una uterovesical o una coluterina, ¿no? Eso es una fístula. Las fístulas más temidas en cirugía son las fístulas enteroatmosféricas, es decir, se comunica el intestino y sale hacia el exterior a través de la piel. Y entonces por ahí el paciente está excretando todo el contenido intestinal. Cuando son fístulas de intestino muy proximal, digamos que de duodeno o de yeyuno alto, gastan muchísimo y el paciente pierde muchísimas electrolitos y muchísimos nutrimentos que de otra manera se aprovecharía por las vellosidades. Entonces, esos pacientes se desnutren muy rápidamente. A esos pacientes debemos de dejarlos en ayuno, porque si no la fístula no cierra. Entonces nosotros, si damos de comer a esos pacientes, pues se sigue produciendo contenido intestinal y entonces se está perpetuando la fístula. Entonces, para el cierre de esas fístulas, habitualmente dejamos ayunos muy prolongados. Esos pacientes requieren nutrición parenteral, ¿sí? Y ya dependiendo, porque si no mejora con eso, bueno, ya se pensará en cirugía, pero eso ya también creo que es tema de otro capítulo del temario, ¿no? Muy bien, muchachos. Muy bien. Esta clase creo que todavía no la tengo en el correo, ¿verdad? No, doctora, aún no la mandamos. En un ratito Bueno, se la... ok, muy bien. Pues muy bien, los felicito. Es bastante extenso, hay muchas cosas que comentar, pero bueno, por cuestión de tiempo, yo creo que nos quedamos hasta aquí, a menos que ustedes tengan alguna duda. No, doctora, No, doctora. no hay dudas. Muy bien. Bueno, pues si es así, un placer estar con ustedes y nos vemos para la próxima. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora, Gracias. igualmente. Que Sí, pasen doctora, buena bonita tarde. tarde. Hasta luego. Luego.